¿Qué onda, my friends? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Sé que hay una controversia en torno al lenguaje inclusivo, que si deberíamos decir todes, nosotres, o pues qué está pasando, ¿no? Porque de dónde surge esta intención de comunicar, de incluir a las mujeres en el lenguaje generalizado. Se entiende perfectamente que hay personas que tienen una postura pues distinta, que hay personas que consideran que no es necesario incluirlas, pues ya se tiene un masculino generalizado, o que puede ser tedioso redactar con perspectiva de género. Sin embargo, es muy interesante documentarnos y saber de dónde surge esta intención y también de dónde surge esta oposición. Y lo más importante pues es tener el conocimiento, porque una opinión la podemos tener naturalmente. Sin embargo, documentarnos puede hacernos cambiar de perspectiva o bien entender la postura de las demás personas sin necesidad de cambiar nuestra idea. Bien, pues mi intención no es decir de qué manera tenemos que hablar, sino compartirles un texto que tuve la oportunidad de leer durante mi preparación académica de licenciatura, donde pude recibir instrucción sobre la perspectiva de género. Este libro se llama Manual de Comunicación no sexista hacia un lenguaje inclusivo. Es de Claudia Guichard y les voy a poner una liga de descarga. Creo que está gratis en Google. Sin embargo, les puedo facilitar el link o bien ponerlo en un drive y lo pondré en la descripción. Quiero leerles la presentación. Dice aquí que quizás cuando empiece a introducirse en este manual se externarán algunos de los comentarios siguientes en torno a él. Por ejemplo, que no tiene sentido nombrar a las mujeres porque ya están incluidas en el lenguaje mediante formas como el masculino genérico, que es como esto de todos, nosotros, que esto complica más el discurso, ya sea hablado o escrito, o hasta que es ocioso un trabajo de este tipo si a las mujeres ya se les han reconocido sus derechos. Si bien cuando se revisan las formas que se emplean para referir a las mujeres, nos encontramos con una realidad que aún dista mucho de ser equitativa con ellas. Mucho de lo que decimos y no decimos, e incluso hasta el lugar que le asignamos en el enunciado, lleva implícitas valoraciones y significaciones sobre el ser mujer. Formas que se han considerado parte de la naturalidad y de la normalidad de nuestra sociedad. Sin embargo, ellas llevan cargas simbólicas injustas para las mujeres. Cada una de estas expresiones define, influye y reproduce nuestra percepción de la realidad y el lugar que asignamos a mujeres y hombres, tanto en el ámbito privado como en el público. El lenguaje, al igual que el resto de las instituciones, contribuye a reproducir esta injusta condición al mismo tiempo que la refuerza. Cuando emitimos un mensaje, este lleva una carga de significaciones que no se limitan al sentido literal del enunciado. Tenemos en el discurso entonaciones, pausas, un cierto volumen, la selección de unas palabras y no de otras, con determinados significados, ubicadas en un lugar y no en otro, rasgos que el receptor o receptora valorará para concluir un sentido. Bien, aquí nos está hablando así, como muy generalmente de la comunicación, o sea, de un mensaje. Todavía no estamos adentrándonos en el tema de la inclusión de la mujer, sino solamente en la comunicación simple. Si yo te digo, eres una persona muy inteligente, todos los días te lo voy a estar repitiendo, te lo vas a creer. Por ahí va, ¿sí? De todo lo que se dice se convierte en un hecho. Todo lo que se menciona existe. Lo que no se menciona, por ende, no existe. Por ahí va.
¿Qué onda, my friends? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Sé que hay una controversia en torno al lenguaje inclusivo, que si deberíamos decir todes, nosotres, o pues qué está pasando, ¿no? Porque de dónde surge esta intención de comunicar, de incluir a las mujeres en el lenguaje generalizado. Se entiende perfectamente que hay personas que tienen una postura pues distinta, que hay personas que consideran que no es necesario incluirlas, pues ya se tiene un masculino generalizado, o que puede ser tedioso redactar con perspectiva de género. Sin embargo, es muy interesante documentarnos y saber de dónde surge esta intención y también de dónde surge esta oposición. Y lo más importante pues es tener el conocimiento, porque una opinión la podemos tener naturalmente. Sin embargo, documentarnos puede hacernos cambiar de perspectiva o bien entender la postura de las demás personas sin necesidad de cambiar nuestra idea. Bien, pues mi intención no es decir de qué manera tenemos que hablar, sino compartirles un texto que tuve la oportunidad de leer durante mi preparación académica de licenciatura, donde pude recibir instrucción sobre la perspectiva de género. Este libro se llama Manual de Comunicación no sexista hacia un lenguaje inclusivo. Es de Claudia Guichard y les voy a poner una liga de descarga. Creo que está gratis en Google. Sin embargo, les puedo facilitar el link o bien ponerlo en un drive y lo pondré en la descripción. Quiero leerles la presentación. Dice aquí que quizás cuando empiece a introducirse en este manual se externarán algunos de los comentarios siguientes en torno a él. Por ejemplo, que no tiene sentido nombrar a las mujeres porque ya están incluidas en el lenguaje mediante formas como el masculino genérico, que es como esto de todos, nosotros, que esto complica más el discurso, ya sea hablado o escrito, o hasta que es ocioso un trabajo de este tipo si a las mujeres ya se les han reconocido sus derechos. Si bien cuando se revisan las formas que se emplean para referir a las mujeres, nos encontramos con una realidad que aún dista mucho de ser equitativa con ellas. Mucho de lo que decimos y no decimos, e incluso hasta el lugar que le asignamos en el enunciado, lleva implícitas valoraciones y significaciones sobre el ser mujer. Formas que se han considerado parte de la naturalidad y de la normalidad de nuestra sociedad. Sin embargo, ellas llevan cargas simbólicas injustas para las mujeres. Cada una de estas expresiones define, influye y reproduce nuestra percepción de la realidad y el lugar que asignamos a mujeres y hombres, tanto en el ámbito privado como en el público. El lenguaje, al igual que el resto de las instituciones, contribuye a reproducir esta injusta condición al mismo tiempo que la refuerza. Cuando emitimos un mensaje, este lleva una carga de significaciones que no se limitan al sentido literal del enunciado. Tenemos en el discurso entonaciones, pausas, un cierto volumen, la selección de unas palabras y no de otras, con determinados significados, ubicadas en un lugar y no en otro, rasgos que el receptor o receptora valorará para concluir un sentido. Bien, aquí nos está hablando así, como muy generalmente de la comunicación, o sea, de un mensaje. Todavía no estamos adentrándonos en el tema de la inclusión de la mujer, sino solamente en la comunicación simple. Si yo te digo, eres una persona muy inteligente, todos los días te lo voy a estar repitiendo, te lo vas a creer. Por ahí va, ¿sí? De todo lo que se dice se convierte en un hecho. Todo lo que se menciona existe. Lo que no se menciona, por ende, no existe.
Por ahí va. A lo largo de la historia de la humanidad, las relaciones entre mujeres y hombres han estado marcadas por un desequilibrio, la desigualdad. Desigualdad que se ha traducido en la anulación de los derechos de estas como personas, en la desautorización para ejercer cualquier actividad pública y en su calificación como solo aptas para procrear, cada una de cuyas manifestaciones terminó por ubicarlas en la subordinación, la exclusión e invisibilización de todos los órdenes de la vida. Pues estamos de acuerdo que antes el derecho al estudio, por ejemplo, era exclusivo para los hombres, o la participación en la política, incluso el voto, pues no es algo como que, que esté a discusión, o sea, es un hecho que en la historia de la humanidad la mujer ha tenido una posición de desventaja frente a los hombres. Pero ¿en quién ha recaído la responsabilidad por la anulación de la mitad de la población generación tras generación? Puedo asegurar que no en un hombre en particular, pero sí en cada uno de aquellos que han mantenido, a través de mecanismos que van desde las formas más sutiles hasta las más violentas, a las mujeres en condiciones de inferioridad, sometimiento y desvalorización a lo largo de sus vidas, como resultado de una mentalidad patriarcal que comparten ellos y que también hemos reproducido nosotras, las mujeres. Un orden que, por supuesto, ha favorecido a los hombres, que ellos han hecho suyo sin siquiera cuestionar y que incluso han demandado como mandato divino, como parte de un orden natural. Aquí cabe destacar que el significado de patriarcado se refiere a una postura de política, de mandato o de jerarquización. Y en cuanto a lo del mandato divino, se refiere a esta postura de las religiones de poner como el mandato divino por parte de un hombre o de una figura masculina. ¿Sí? Por ejemplo, Jesucristo, es un decir, o Buda, o Krishna, que son seres que terrenalmente se ven como una figura masculina. En este sentido, el trabajo desarrollado por el feminismo para nombrar estas inequidades ha sido fundamental. Este ha logrado construir los recursos teóricos necesarios a la fecha para deconstruirlo, un paso decisivo para su desestructuración. Los estudios de género empiezan a abrirse paso en muchos ámbitos institucionales y académicos, pero aún falta llegar al corazón de cada familia, en donde las prácticas patriarcales desde el nacimiento e incluso antes, hasta la edad adulta, marcan las identidades de cada uno o una de sus integrantes, así como sus prácticas en la vida pública. El contexto impacta siempre sobre la familia. Las costumbres, las tradiciones, la educación, las instancias gubernamentales, los medios de comunicación y el lenguaje se han convertido en los principales promotores de esta mentalidad. Por ello, uno de los aspectos que ha tenido en los años recientes mucha atención es el lenguaje. El lenguaje incluyente se plantea como una de las acciones que contribuirán a modificar mentalidades y prácticas en favor de la igualdad entre mujeres y varones. De él nos ocuparemos más adelante. Pero antes de entrar al objeto central de este manual, es imprescindible abordar los conceptos teóricos fundamentales de los estudios de género que dan sustento a la propuesta de lenguaje incluyente que aquí se desarrolla. ¿Qué queremos decir? Que este trabajo es una investigación fundamentada a partir de la historia, a partir de teorías, a partir de la observación. El movimiento feminista es un paradigma emergente que lleva una historia detrás, que lleva olas, se les llama, que lleva movimientos, que son
generaciones tras generaciones de mujeres que buscamos tener igualdad de oportunidades. Creo que vale la pena meterse a estudiar un poquito temas de género para conocer más sobre, sobre este paradigma, sobre esta postura y no juzgar de bueno o malo. Nadie nos va a decir cómo debemos de pensar, cómo debemos de opinar. Género no es sinónimo de sexo, ¿ok? Cuando hablamos de sexo nos referimos a la biología, a las diferencias físicas entre los cuerpos de las mujeres y de los hombres, y al hablar de género, a las normas y conductas asignadas a hombres y mujeres en función de su sexo. Hay, por ejemplo, hombres que lloran o que escuchan pop, forma de caminar más sutil y se les etiqueta de homosexuales, pues sin conocer su preferencia sexual, simplemente porque tiene un aspecto femenino, ¿bien? O una mujer que no gusta del maquillaje o del arreglo personal y prefiere juntarse más con chicos y se les denomina como marimachas o incluso ellas mismas tienden a denominarse como hombres, ¿no? Como, yo soy vato, soy bien vato, porque pues se tiene como esta perspectiva de género en la que la mujer tiene que ser de una forma y el hombre tiene que ser de otra forma. Desde los estudios de género, por mucho tiempo, la sociedad justificó las desigualdades, relaciones entre mujeres y hombres haciendo uso de una cuestión meramente biológica, que en este caso pues es el sexo. Mediante este se explicó la división de los seres humanos en mujeres y hombres. Esta naturaleza confinó a las mujeres al ámbito privado, a las actividades del hogar, a la atención de los hijos y justificó el hecho de que fueran relegadas de los espacios públicos, de las universidades, de ejercer todo tipo de profesiones y de la capacidad de decidir sobre sí mismas. El argumento de una natural inferioridad de las mujeres, en tanto que a los hombres esta misma naturaleza los capacitó para ser los únicos que pudieran ejercer el poder en todos los ámbitos. Este razonamiento es el fundamento básico del patriarcado, que han regido nuestras vidas y las de muchas más mujeres durante siglos. Los estudios feministas o de género han develado las injustas relaciones entre mujeres y hombres y con este propósito han acuñado el concepto de género, que no es sinónimo del concepto de sexo. El género es una construcción cultural y es como lo menciona Rosa Cobo, la categoría central de la teoría feminista. Estos estudios han señalado, con suficientes argumentos, las diferencias entre el sexo y el género de las personas y las injustas condiciones que a raíz de estas se han dado a las mujeres de todo el mundo. El sexo alude a las características físicas y biológicas que diferencian a las hembras de los machos, en tanto que el género es una construcción simbólica que parte de la diferenciación por sexo mediante la cual se atribuyen a mujeres y hombres capacidades, emociones y conductas distintas y tratos desiguales en toda la sociedad. Esta diferencia se ha traducido en desigualdad para las mujeres. De esta manera, con el concepto género, los estudios feministas han conseguido desentrañar el sistema patriarcal vigente y señalar que las diferencias no tienen por qué conllevar desigualdades entre mujeres y varones. Así, mientras el sexo es un hecho biológico natural, el género es un hecho cultural que ha marcado el destino de cada mujer. Entonces tú vas a una empresa, pides un trabajo y te dan un trabajo de secretaria porque eres más organizada, porque eres mujer, porque eres más limpia, pero el puesto de liderazgo pues se le va a dar a un hombre
porque las mujeres se dejan llevar mucho por sus sentimientos y como somos mujeres, pues somos muy emocionales, entonces nuestras decisiones van a ser tomadas por la emoción. Cabe destacar que esto es una perspectiva cultural. Cualquier mujer tiene la capacidad de tomar una decisión racional, igual que un hombre tiene la capacidad de tomar una decisión por emociones, ¿sí? No tiene nada que ver el sexo. Nos hemos hecho creer, nos repetimos todo el tiempo que hombres y mujeres somos diferentes y estamos todo el tiempo tratando de buscar las diferencias. Porque no admitir que hay imposición cultural. O sea, te metes a ver una película a X plataforma, te metes a ver una novela y está la chica siempre en peligro, siempre con baja autoestima, siempre batallando las dificultades y llega un tipo a salvarla de todo su sufrimiento, a arreglarle la vida. Si no te cuestionas lo que piensas porque toda la vida has pensado que estás en lo correcto porque siempre ha sido así, pues entonces estás cayendo en un paradigma, ¿ok? Pues es que las cosas son así porque así tienen que ser y punto. Bueno, pero pues así son para ti, pero para las demás personas son de otra forma, porque todas las personas vivimos realidades distintas. Ya si al final tú quieres quedarte con tu idea de, no, yo creo que esto está bien y eso está mal, y por qué quieren ser iguales, si te quieres quedar con eso, adelante. Pero no te quedes con algo sin conocer la otra perspectiva. Solo digo, o sea, ¿qué le pierdes? Nada, al contrario le vas a ganar, vas a decir, bueno, pues ya entendí por qué esto. Hay que prepararnos, hay que leerle tantito si realmente nos interesa. No se trata de cuestionar para atacar, sino cuestionar para construir. Somos una sociedad, vivimos en sociedad. Creo que se vale cuestionarnos primero a nosotras y a nosotros y después ir con otra persona a preguntarle, oye, ¿por qué? Oye, ¿cómo? Me explico. Creo que, creo que vamos bien. Y ya, bueno, sí, o sea, más allá de competir por ideologías, no se trata de eso, se trata de despertar la conciencia, ser más conscientes de quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo nos hemos constituido, cómo es que los medios han afectado nuestra forma de pensar, incluso nuestra forma de actuar, nuestro consumo, como de qué manera nos hemos formado, más abiertas de la mente. Y ya, pues nada, my friends, muchísimas gracias si llegaron hasta este punto y se chutaron todo. Gracias. Bye.